El domingo tuvimos un grupo como de 1000 personas orando todos de acuerdo, y yo creo a Dios que esas oraciones van a tener respuestas. ¿Cuántos estuvieron acá el domingo orando? Dios nos habló que por el próximo mes, al final de cada servicio, cada reunión, nos juntáramos en acuerdo. La Biblia dice, Cristo dijo, Mateo 18, Jesús le dijo a sus discípulos: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidan al Padre, Él lo hará. En mi nombre al Padre, Él lo hará. Acuerdo, orar en acuerdo. Que esa oración en acuerdo motive a la gente creyente a tener una vida de oración personal. Son dos cosas diferentes, pero tenemos que aprovechar el recurso de orar de acuerdo. Y hoy quiero que veamos juntos. Hoy no es una predicación, es una enseñanza, y hay mucho que hablar de este tema. Y por cierto, no es un tema popular en la iglesia, así que algunos de ustedes se van a extrañar, algunos de ustedes se van a asustar, algunos de ustedes puede ser que piensen mal, pero no piense mal. Lea las escrituras, pida al Espíritu Santo que nos enseñe la palabra. Somos discípulos de Cristo y estamos todos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, yo quiero aprender, yo quiero conocer más. Yo que le pregunto a Dios muchas cosas, muchas de ellas no le responden, pero yo tengo una necesidad de conocerlo a Él más a través de su palabra. Así que hoy vamos a ver otro de esos recursos. El domingo hablamos del orar en acuerdo. ¿Estaban acá? El domingo próximo lo vamos a volver a hacer. Vamos a orar juntos como iglesia y tomar ese poder de la oración del acuerdo, cuando Cristo dijo: si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan al Padre, Él lo hará. ¿Cuántos creen que Dios va a responder oraciones que hicimos el domingo? Oramos por la familia el domingo, oramos por los matrimonios, por los hijos, oramos por trabajos, oramos por legalidad, oramos por la visión divina que Dios nos ha dado como iglesia, oramos por usted y yo como parte del cuerpo de Cristo como iglesia, oramos por protección, oramos por varias cosas que Dios nos puso, y hoy en un momento lo vamos a volver a hacer. Así que yo le voy a pedir que cuando lo hagamos usted participe, para que juntos podamos beneficiarnos todos de esa oración. Pero hoy quiero hablarles de otros de los recursos bíblicos que Dios ha provisto a su pueblo acerca de poder orar, y qué recursos o qué ayuda podemos tener. Y vamos a leer el pasaje en el libro de Hechos capítulo 12, cuando el rey Herodes de Agripa se había decidido, por agradar a los judíos de aquel tiempo, perseguir a aquellos que estaban provocando en las ciudades de ellos una revolución, pero una revolución santa. Los discípulos de Cristo, Cristo ya había resucitado, ya Cristo se había ido a sentarse a la diestra de Dios Padre, y están los discípulos que Cristo había dejado como sus apóstoles, y entre ellos el rey Agripa, Herodes de Agripa, decide perseguirlos, decide encarcelarlos y decide matarlos. Y Hechos capítulo 12 verso 1 comienza a decirnos, y vamos a verlo en la pantalla: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿A quién perseguía este rey para maltratar? ¿Perdón? ¿Cuántos son la iglesia de Cristo acá? Y entienden que la iglesia no es el edificio en el que estamos, son las personas. Son las personas. Y dice, para maltratarlos. Verso 2, por favor. Y mató a espada a Jacob, el primer discípulo en esta persecución de Herodes, el cual decide matar, hermano de Juan. Verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos que se oponían a Jesús, los judíos religiosos, ortodoxos, que en aquel tiempo persiguieron a Cristo y ahora están persiguiendo a los discípulos y apóstoles de Jesús, viendo que agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, o sea 16 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Como era el tiempo de la Pascua y no quería nadie también provocar algo, una revuelta, ningún gobernante, no mataban a ninguno de los presos en la Pascua, esperaban que pasara la Pascua para entonces sacarlo y matarlo. Entonces Pedro lo tienen preso, y en pocas palabras Pedro estaba esperando ser el próximo para ser muerto. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿quién? Hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Y dónde estaba Pedro? Preso. O sea, alguien que es parte de la iglesia está preso, tiene una circunstancia difícil, está siendo atacado, está siendo perseguido, pero la iglesia
oraba sin cesar. Me gusta esto, oraba sin cesar a Dios por él. ¿Quién oraba por Pedro? ¿Cuántos oraron el domingo aquí por alguien más? La iglesia. ¿Cuántos creen que respuestas vamos a tener de esas oraciones? ¿Ustedes de verdad lo creen? Miren lo que sigue, verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, o sea, para ya sacarlo, para entonces proceder a matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Eso es tener confianza en Dios. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio de no hay trabajo, en medio de no tener papeles, en medio de no saber inglés, en medio de no tener legalidad. Y no está bien que no lo aprenda el inglés, tiene que aprenderlo. En medio de todo eso, Pedro podía descansar. ¿Cuántos descansan en medio de una adversidad? Pero no descansar por razones equivocadas, sino descansar porque su confianza está puesta en Dios. Su confianza plena está puesta en Dios. Y dice que Pedro dormía y todavía le cuidaban el sueño entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Verso 7. Quiero que observe. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién se presentó? Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Quiero que observe que la iglesia oraba por Pedro, no oraba por el resto de los que estaban presos. ¿Para quién llegó el ángel entonces? Para Pedro, porque la iglesia oraba a Dios por Pedro. ¿Y qué envió Dios? ¿Qué envió? Come on, dígalo con fe. Este es otro recurso, y no se habla mucho de esto, porque le da miedo a muchos cristianos hablar de los ángeles, por la mala enseñanza que hay afuera de algunos que dicen que a ellos debemos adorarles. No es bíblico adorar ángeles, pero son reales, son seres espirituales que Dios creó para el servicio de su pueblo, para la ayuda de su pueblo. Algunos de ustedes no tienen idea de esto y por eso nunca usamos este recurso, pero está en las Sagradas Escrituras. Dios lo creó, Dios lo dijo, Dios lo hizo y Dios lo dispone para el uso nuestro. No se confunda. No estamos hablando como el mundo habla de ellos, estamos hablando como Dios habla en su palabra de ellos. La iglesia ora a Dios por Pedro, y Dios manda un ángel. ¿Y para qué llegó el ángel? Tocando a Pedro el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Verso 8. Verso 8, por favor. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Por favor, siga. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Una puerta enorme de hierro se abrió. El ángel iba caminando, no iba pidiendo llaves, a ver quién sabe la combinación de esta puerta, a ver, préstame la llave. No, iba caminando, la puerta se abrió y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Claro, cuando ya era Pedro libre. Espíritu Santo, en esta noche pedimos tu ayuda como siempre. Por medios naturales es imposible conocer a Dios. Por medios naturales no se puede recibir revelación espiritual, solamente conocimiento mental. Pero vemos un grupo aquí de hijos e hijas de Dios que tenemos hambre de Él a través de su palabra, que venimos a oírlo y a verlo. Por eso, Espíritu Santo, pedimos tu ayuda, que tú uses mi humanidad para hablar la palabra de Dios y que sea conforme a su voluntad y no la nuestra. Danos oídos para oír su voz, ojos para verlo y un corazón para percibirlo, en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén, amén, amén? Dígale al que está a su lado: la iglesia y los ángeles de Dios. Una vez más, la iglesia y los ángeles de Dios. Para conectarlo en esto, el domingo hablamos un poco de la oración en acuerdo. Continuamos este domingo. La próxima semana vamos a hablar un poco de orar en el Espíritu. Y hoy vamos a hablar un poco de este recurso. Hay mucho que hablar, no nos va a dar el tiempo, solo vamos a hablar algo de esto. Y quiero entonces que me acompañe la hermenéutica, la homilética dice que una correcta predicación no debe llevar máximo de 3 versículos. Pero yo no quiero depender ni de la hermenéutica ni de la homilética, así que vamos a leer más de 3 versículos.
Posiblemente hoy alguno lea la Biblia que no ha leído en todo el año. Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 7. Es necesario que veamos palabra para entender mejor esta enseñanza o este recurso que el cual Dios ha provisto para su pueblo, para su iglesia, los ángeles de Dios. Hoy no vamos a hablar de los demonios. No me vayan a preguntar en la puerta quiénes son, por favor. Hoy me quiero enfocar en esto. Amén. Hoy vamos a hablar de hay ángeles de Dios que Dios creó para el servicio, la ayuda, la cooperación de su pueblo Israel, de su iglesia también. Dice Apocalipsis 5, hay una escena poderosa sucediendo, versos 6 al 7. Y miré, dice Juan, que fue arrebatado por el Espíritu, el cual recibió esta visión de Dios. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Eso es Cristo, con C mayúscula, cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dios está sentado en su trono. El cordero toma el rollo de manos del ángel de Dios. Y este rollo o libro es un recuento de todas las pruebas de la humanidad a lo largo de las diferentes épocas que se ha vivido en la tierra. ¿Está usted acá? Ahora, entendiendo este contexto de este pasaje, de este escenario, solo Jesucristo es el único que puede tomar y abrir este libro. ¿Por qué? Porque fue el que murió en la cruz del Calvario, fue el que se levantó de la muerte, fue el que resucitó. Buda murió y no se resucitó. Mahoma murió y no resucitó. Pero Jesús murió y al tercer día resucitó de los muertos. Jesucristo es el único que tiene el poder de hacer esto. ¿Están ustedes acá? ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo es el único camino a Dios? Está de moda ahora en televisión decir que hay diferentes caminos a Dios. Es falso, hay uno solo, se llama Jesucristo. Está de moda que la gente vea a diferentes personas famosas de la sociedad y famosas en televisión decir en sus programas: hay muchos caminos, lo importante es llegar a Dios. No, solo hay uno solamente, se llama Jesucristo. Entonces quiero que vea algo, porque aquí sucede algo muy importante, muy especial, que toda la Biblia nos narra. Hay una actividad espiritual en la cual no solamente está envuelto el Espíritu Santo, sino que hay una actividad angelical también. Y para eso veamos el verso 8 al 12 del mismo capítulo 5. Si no tiene Biblia, la puede leer acá en las pantallas. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, que es Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son los tickets. ¿Son qué? ¿Qué tenían estos seres espirituales en sus manos? No, primero tenían arpas. Esas arpas eran para adorar al Cordero. Segundo, tenían copas de oro llenas de ¿qué? Incienso. ¿Que son qué? ¿Las oraciones de quién? ¿Quiénes son los santos? No son los que están puestos en paredes en algunos lugares. No. Santos son todos aquellos que han sido redimidos por Jesucristo y que han sido apartados del mundo y separados para Dios. No habla de perfección, habla de separación. Todos estamos en un proceso de crecimiento. Perfecto aquí es Cristo, Dios, pero esta es una iglesia que estamos en proceso de crecimiento. Pero Él, cuando creímos en Él, que Él murió por nuestros pecados en la cruz, que Dios el Padre lo resucitó de los muertos y pusimos nuestra fe en Él, le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo por la obra de Jesús nos sacó del pecado del mundo y nos aparta para una vida en Dios. Esos son santos, separados. Dice, Dios lo dijo, que los ángeles o estos seres espirituales, angelicales, tienen arpas para adorar al Cordero, pero en sus manos tienen copas de oro, que son las oraciones suyas, mías. Hace falta fe para que usted crea esto. Esto no es un cuento, esto es una verdad. Siga viendo conmigo, verso número 9. Lo que oramos el domingo, lo que hemos orado otras veces de corazón. Estoy hablando de una oración verdadera. No estoy hablando de orar solamente por según nuestra carne, no. De una oración de fe que agrada a Dios, de una oración que es a la forma de Dios. Esas oraciones están en manos de seres espirituales de Dios como copas de oro.
¿Para qué, pastor? Y cantaban un nuevo cántico. Estos seres espirituales, angelicales, cantaban un nuevo cántico diciendo, a Cristo adoraban: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, Jesús, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Verso 11. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles. ¿Cuántos? Alrededor del trono. ¿A dónde estaban estos ángeles? Muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos hay? No me vaya a preguntar a la salida, pastor, dígame el número exacto. No sé. Y quiero decirle algo para que entendamos. No hay tiempo para hablar mucho de esto hoy. Los ángeles no son eternos, porque fueron creados un día. Dios ha existido siempre. Él es el eterno Dios, infinito Dios, pero un día Él los creó. Entonces ellos no han sido eternos, ellos fueron creados. Son criaturas espirituales creadas por Dios. ¿Me sigue? Muy bien. Ahora quiero que vea algo. Son millones de millones. Verso 12, por favor. Verso 12. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué hacían estos seres espirituales en el cielo? En esta visión espiritual adoraban a Dios, a Cristo. ¿A quién adoraban? Ahora quiero que vea algo, porque al mismo tiempo que estos seres adoraban a Cristo, tenían en sus manos las oraciones de los santos. Voy a repetirlo: tenían en sus manos las oraciones de los santos. En la escritura parece que la adoración angelical también incluye al mismo tiempo vigilar, cuidar, mantener por cierto tiempo las oraciones de los santos. Lo voy a repetir: ellos tienen en sus manos, en copas de oro como incienso, estas copas llenas, las oraciones de Israel, las oraciones de la iglesia, las oraciones del pueblo de Dios por un tiempo. Diga, por un tiempo. Ve, algunos no entienden y no me interesa tanto que aplaudas, sino que lo recibas. Si va a aplaudir es porque entendió. Parece que las oraciones de los santos de Cristo, los consagrados para Dios, son atendidas, cuidadas, vigiladas, no solo por el Espíritu Santo, sino por ángeles. Esta imagen nos regresa a la adoración que sucedía en el Antiguo Testamento en el templo, cuando en el altar de Dios, para la presencia de Dios, había incienso todo el tiempo encendido. En el libro de Apocalipsis aparece 2 ocasiones estos pasajes que nos muestran dónde nuestras oraciones también son puestas. El otro se encuentra en Apocalipsis capítulo 8. Por favor, acompáñenme ahí, verso 4 y 5. Por eso oramos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender hoy y aprender más de esto. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios. ¿De la mano de quién? ¿De la mano de quién? Subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿A dónde llegan también tus oraciones? A la presencia de Dios. Pero ¿quiénes las llevan? ¿Ustedes están leyendo la Biblia que yo estoy leyendo? ¿Quiénes la llevan? Los ángeles. Verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Ojo acá. Y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. O sea, ellos tienen las oraciones de los santos, los que han sido redimidos por Cristo, las oraciones que agradan a Dios, que se hacen por fe, conforme a la voluntad de Dios. Por un tiempo las tienen en sus manos en copas de oro, porque cuando la respuesta de Dios llega, ellos las voltean hacia la tierra en forma de respuesta, en forma de milagro, en forma de sanidad, en forma de provisión, en forma de protección. Ustedes están escuchando lo que estamos hablando. Los ángeles mantienen nuestras oraciones como un olor fragante delante de la presencia de Dios, que está sentado en el trono por un tiempo. Porque cuando se cumple el tiempo que Dios dice, ahora es el tiempo, ahora viene la respuesta, voltean esas oraciones hacia la tierra y literalmente Dios lo describe como una respuesta poderosa. Vienen en forma de, dice, truenos, voces, relámpagos
y un terremoto. ¿Cuántos se acuerdan cuando pusieron preso a Pablo y Silas en la cárcel? Hechos capítulo 16, por predicar el evangelio. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía Pablo y Silas? Adoraban y oraban a Dios. ¿Y qué dice la Biblia que sucedió? Un terremoto vino. Vino la respuesta en forma de... Ustedes no creen lo que estamos hablando. ¿Saben por qué no lo creen? Porque nunca han usado este recurso. Porque la iglesia no predica de esto. Porque algunos tienen miedo que los cristianos se confundan. Pero ¿por qué nos vamos a confundir si le estamos orando a Él que nos ayude a entender? Él no nos va a traer confusión. Él nos va a traer revelación. Nos va a traer claridad. No he dicho que es para que usted adore a un ángel, ni para que le ore al ángel. No, no, no. Ellos son colaboradores. Oramos a Dios en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. Pero en el medio de esa relación hay ángeles de Dios poderosos para ayudarnos. Oh, esta enseñanza tiene mucho que hablar. Hoy no hay mucho tiempo para hacerlo, pero vamos a poner del Espíritu Santo una semilla en nuestro corazón. Observe que nuestras oraciones ascienden ante la presencia de Dios de la mano de ángeles. ¿Cuántos han orado a Dios de corazón por algo? Por alguien. ¿Crees que tus oraciones están ahí? ¿Sabe qué pasa? Algunos cristianos han orado, la respuesta no la han visto y ya dejaron de creer. Pero dice este pasaje en las Escrituras, la palabra de Dios, que en un tiempo se voltean hacia la tierra. Posiblemente oraste hace 5 años y has seguido orando por eso y no has visto nada. Espera y sigue creyendo y sigue confiando, porque la respuesta viene. La respuesta viene. La respuesta viene. ¿Está usted conmigo? Quiero, por favor, que entienda y vea esto por fe en Dios y su palabra. Los ángeles atienden nuestras oraciones. Son agentes utilizados por Dios para traer respuestas a nuestras oraciones también. En su momento el Espíritu Santo es el primero que interviene en esto. Él vive dentro de nosotros. Dentro de mí no vive un ángel, vive el Espíritu Santo, dentro de usted también. Pero fuera de esto, entre nosotros y Dios, hay seres espirituales creados por Dios para el servicio de Él, para adorarlo a Él y para servir a su pueblo también. Un claro ejemplo de esto lo acabamos de leer. Veamos otro claro ejemplo. Vayamos a Lucas capítulo 1, verso 8 al 12. Ya rompimos la hermenéutica, ya vamos por 3 pasajes leídos. Menos mal que no predicamos por la hermenéutica ni la homilética, predicamos por el Espíritu Santo. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer ¿qué? ¿Qué le tocó a este sacerdote ofrecer en el templo? ¿Qué le tocó? ¿Y qué dice Apocalipsis que representa el incienso también? La oración nada más. Tus y mis oraciones delante de Dios como un incienso. No vaya a salir ahora a buscarse así, ves, por favor, un montón de palitos de incienso y encenderlos en su casa. Yo no estoy diciendo eso. Esto es espiritual. Hello. Como incienso, entrando en el santuario del Señor. ¿Qué estaba ofreciendo Zacarías? Incienso, diga incienso. Verso 10. Y toda la multitud del pueblo, me gusta, estaba afuera orando a la hora de él. ¿Se acuerdan Pedro? Pedro va preso y la iglesia comienza a orar a Dios por él. Y al mismo tiempo que la iglesia está orando a Dios por Pedro, Dios envía un ángel. ¿Qué significa eso? Que seguramente ya había una acumulación de oración por la iglesia, y cuando Dios dijo ahora es el momento de respuesta, inmediatamente el ángel descendió y sacó a Pedro de la cárcel. A mente de algunos de ustedes no les cabe que Dios puede hacer eso hoy. Lo voy a decir de nuevo. La mente de algunos cristianos no cabe que Dios pueda hacer eso hoy, porque eso piensan que pasó en las Escrituras y no sucede más. Es más, hay predicadores que dicen que los ángeles son del Antiguo Testamento. ¿Y qué Biblia han leído? Porque ahora le voy a mostrar cómo Cristo los utilizó. Y dice acá que Zacarías está ofreciendo incienso, y al mismo tiempo, incienso, oración, delante de Dios, está en la presencia de Dios en el cielo. La iglesia oraba. ¿Qué hacía la iglesia otra vez? Verso número 11. Y se le apareció un ángel. ¿Qué se le apareció? Lo mismo que sucedió años después en Hechos capítulo 12, está sucediendo aquí en Lucas capítulo 1. Y dice que se apareció ¿qué? Un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso,
Verso 12. Y se turbó Zacarías al verlo. Eso es lo que le pasa a muchos. Yo creo que a veces Dios no permitirá que algunos puedan poder apreciar la compañía de un ángel en una situación, porque van a salir corriendo y van a reprenderlo como un demonio, porque no tienen fe para esto. Pero sí se imaginan demonios por todas partes. Hay gente cristiana que en todos lados ve demonios. La Llorona, el diablo, todos lados ve demonios. Nunca piensa que él o su familia anda acompañado de ángeles. Pero demonios por todos lados hay. Entran a un lugar que no es muy bueno, demonios. ¿Y por qué no piensa que va rodeado y guardado y protegido por ángeles? No lo cree. Y se turbó Zacarías al verlo y se sobrecogió de temor. Verso 13, mire lo que sucede. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, I like it, me gusta, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Este iba a ser Juan el Bautista. Estos son los padres de Juan. Elizabeth no podía tener niños, no podía quedar embarazada. O sea, ¿estaban orando Zacarías y Elizabeth por un hijo? ¿Estaban o no? No dice la Biblia exacto cuánto tiempo, pero estaban orando. Pero llegó un tiempo que esas oraciones allá en la presencia de Dios, como incienso, se volteó hacia la tierra. Dijo: ahora viene la respuesta. ¿Y cómo envió la respuesta? A través de ¿Están ustedes acá? Pero miren lo que sucede, porque esto le pasa a muchos creyentes hoy día. Verso 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Vas a tener un hijo, se va a llamar Juan, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Eso es con tus hijos y los hijos de tus hijos. Dios va a hacer que el mundo conozca de Él a través de tus hijos y de tus nietos. Es la voluntad de Dios y es nuestra oración que ellos no crean ni dependan del mundo, sino que el mundo conozca de Dios a través de ellos. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quiero que vea lo que va a venir. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel: gloria a Dios por la respuesta. Tanto tiempo. Gracias, Padre, que respondiste mi oración. No dijo eso. Le dijo: ¿en qué conoceré esto? En otras palabras, no lo creyó, lo dudó, porque no estamos acostumbrados al movimiento angelical en nuestra vida. Se puede ver en el rostro de algunos de ustedes que están sorprendidos, porque yo soy viejo. Mire las justificaciones. Yo soy viejo y mi mujer más vieja. Perdón, lo dije muy hondureño, lo voy a decir más bíblico. Y mi mujer es de edad avanzada. Eso está más culto, ¿verdad? Porque muy hondureño, está más vieja que yo. No, eso es cubano, no hondureño. ¿Cómo estaban los dos? Cuando Dios te manda una respuesta a tu petición, a tu oración, Dios te pregunta: ¿cómo estás? No, pero por ponerte tú a argumentar cómo estás, posiblemente la respuesta no la vistes, no la recibiste. Te dice Dios: te voy a legalidad. Ay, pero no tengo estatus. Te voy a residencia, pero estoy bajo violación de parol. Dios no te preguntó, ya Dios lo sabe. Eso está haciendo Zacarías. Zacarías le está diciendo: pero yo soy viejo y la mujer mía vieja. Verso 18, ¿qué más? 18, 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero espérese. En la Biblia, la tradición judía dice que hay 7 ángeles especiales de Dios, pero en las escrituras se registran 2 nombres de todos los ángeles. Hay muchos que aparecen en la Biblia, pero Dios en las Biblias solo identifica 2: Gabriel y Gabriel es el ángel que se conoce como el ángel de la presencia de Dios. Escúcheme, Gabriel es el ángel que trae las respuestas de revelaciones, la interpretación de sueños y visiones a la iglesia, al pueblo de Dios. Gabriel es el ángel, el mensajero, el comunicador. Miguel
es el líder de un ejército, Miguel es príncipe, Miguel es director de un ejército de soldados. Ambos tienen una función específica de Dios en favor de su pueblo. Y Gabriel no puede permitir incredulidad contra la palabra de Dios. Y mire lo que sucede, verso 20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que veas el milagro. Gabriel es el que se ocupa, es una función que Dios le dio a este ángel. Él hace que la palabra de Dios se cumpla. Pero si usted la duda, dejó mudo a Zacarías hasta que Juan nació. A veces parece que hiciera falta quitarles el habla a algunos. En serio. Porque hablan tan mal que echan a perder muchos milagros. No puedo, nadie me quiere, no hay amor, no tengo papeles, no sé inglés, ya estoy viejo, soy de Honduras, perdón. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuántos creen que lo que de corazón has orado a Dios, ya Dios lo escuchó? Ojo acá, ¿cuántos no han recibido respuesta de algo que están orando, pero confían que en el tiempo de Dios vendrá la respuesta? Junta tus manos y dale un aplauso al Señor. Ahora, ojo acá, quiero llamar su atención. Tengo que ir terminando ya un momento y hay mucho que cubrir, no me da el tiempo hoy. ¿Qué hacía este ángel? ¿Qué hacía este ángel? Por lo que hemos leído, reunía las oraciones del pueblo de Dios delante de la presencia, y cuando Dios dio la respuesta, la trajo él mismo. ¿Están ustedes acá? ¿Por qué se manifestó el ángel Gabriel aquí? ¿Quién estaba orando? ¿Les da miedo decirlo? Pero dígalo, si lo hemos estado viendo desde el principio. El pueblo de Dios estaba orando a la hora del incienso, y Zacarías había estado orando con Elizabeth, su esposa, por un hijo que no podían tener. La ciencia dijo: no puedes. El médico dijo: están viejos. No había en aquel tiempo lo que hay ahora. Vitamina B corta no había en aquel tiempo. No había médicos como ahora, ni técnicas como ahora, ni aparatos como ahora. Pero había un Dios, pero había un Espíritu Santo, pero había ángeles, pero había poder, pero había fe, pero había oración. No me reprenda. Salmo 103, verso 20. Vamos a enojar hoy a los hermenéuticos y homiléticos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos. ¿Cómo son? Hoy te va a dar el Espíritu Santo convicción y temor de Dios, que vas a llegar a tu casa y vas a tirar a la basura ese angelito en pañales que tienes en la sala. El barrigoncito ese que está ahí con el pie así, la flechita. Ese no es un ángel de Dios. Ese Cupido, sácalo de tu casa. No necesitas eso. ¿Cómo son los ángeles de Dios? En fortaleza. Ojo acá. ¿Cuál es la misión del ángel Gabriel y los ángeles de Dios? ¿Cuál es una de sus misiones? Ya vimos una. ¿Cuál es? Guardar, vigilar las oraciones suyas y mías en la presencia de Dios. ¿Me siguen? ¿Lo creen conmigo? Aquí hay otra misión poderosa: ejecutar su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Cómo así? Dios le manda la respuesta a Zacarías y le dice: Zacarías, vas a tener un hijo con tu esposa. Y Zacarías dice: no lo creo. Te quedas mudo porque tú no puedes poner incredulidad por la palabra que Dios te dio. Yo me voy a ocupar de ayudarte a que se cumpla, y para ayudarte te tengo que cerrar la boca, porque ellos, parte de su misión es hacer que la palabra que Dios dice se cumpla. No me están escuchando. Si Dios dijo que tiene legalidad, la vas a tener. Que Dios va a enviar, o el Espíritu Santo lo hace, o el Espíritu Santo envía un ángel que se meta a la oficina de migración, que saque tu nombre de la computadora, que lo haga aparecer en un sistema, que lo haga aparecer en una aplicación. Yo lo creo. Esto es verdad, esto es real, esto no es mentira. Dios no es hombre para mentir. Dios es Dios. Dios puede usar un ángel en favor tuyo. Ellos son espíritus que no tienen cuerpo, pero se pueden representar en un cuerpo.
Porque no cabe duda que estos que se parecieron a estos hombres de Dios tenían una figura de cuerpo humana para que ellos pudieran sorprenderse también que qué es lo que veían. ¿Están ustedes acá? Si Dios te dijo, tú y tu casa serán salvos, hay ángeles que están cuidando esa oración constante, orando por tu familia, orando por tus hijos, orando por aquellos que no quieren creer de tu familia. Hay ángeles que están guardando esas oraciones en la presencia de Dios, y en el tiempo de Dios, Dios va a vertir esas respuestas hacia la tierra. Y de repente aquella persona de tu familia dura, que te ha rechazado el evangelio, que no ha querido venir a Dios, de repente un día se levanta corriendo y te dice: quiero ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia, quiero que el Cristo que tú, quiero que me hables de Jesús, quiero ir a acompañarte a ti. ¿Por qué? Porque cuando llega el tiempo de Dios, no hay quien detenga el cumplimiento de su palabra. Oh, Dios dijo hace 7 años que nos daría un edificio. Han pasado 7 años y un montón de cosas han pasado y mucha gente se ha ido, pero yo sigo esperando, 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 yo sigo esperando. Porque ¿sabe qué? Esa oración y respuesta no está en el closet de tu casa, ni está en el cofre de mi casa, ni está en la gaveta de la oficina, ni en el banco está en la presencia misma de Dios. Y si Dios lo habló, Él se va a encargar, si le creemos, que se cumpla. Así para tu vida, así para tu familia. Porque los mismos profetas que hablaron de un edificio como iglesia para casa de Dios, hablaron que el pueblo, este pueblo tendría legalidad. Los mismos profetas que hablaron de eso dijeron que Dios levantaba una generación de este pueblo que serviría y amaría al Señor. Y yo sé que si seguimos orando por esas palabras, lo malo es que algunos ya no oran por eso, pero hay que acumular oración. No se quedaron perdidas. Dios no se olvidó. Están en la presencia de Dios. Como un olor fragante están llegando a su presencia. Y cuando Dios diga: ahora es el tiempo, la respuesta viene. La respuesta viene. La respuesta viene. Toca a alguien que está a tu lado, dile: la respuesta vendrá. Espérala, porque de que viene, viene. It's coming, it's coming, it's coming, it's coming, it's coming, it's coming. Mi hija mayor, Cicely, tiene 20 años y yo sí juego mucho con ellas, bastante juego con ellas, me gusta jugar con ellas. A veces ellas dicen que yo me paso y me dice: ¿por qué tanto jugar? Le digo: porque no tengo más con quien hacerlo tanto como ustedes. Prefiero hacerlo primero con ustedes que con otras personas. Sí juego con otras personas, pero me encanta jugar con ellas, hacerles bromas, hacerles chistes, diferentes tipos de bromas sanas todas. Y mi hija un día, una de las profetas que profetizó este edificio que un día tendremos, le oró un día y le dijo: te vas a casar joven. Y ella después vino a mí, fuimos a comer ese día y me dijo: papi, ¿escuchaste lo que Dios dijo? Le digo: sí, yo lo escuché, pero joven para mí es una cosa y para Dios es otra. Cuando la palabra la recibió tenía 18 años. Entonces dijo: pero esto es pronto. No, Dios no dijo pronto, dijo joven. Entonces yo bromeo yo creo la palabra que Dios le dio y oro por esa palabra en el tiempo de Dios. Pero le digo a ella: bueno, hija, si es la voluntad de Dios, antes que Cristo venga te casas. Me dijo: reprendo eso, yo me tengo que casar antes que Cristo venga porque Dios me dio una palabra. Entonces yo le digo: bueno, imagínate, hija, qué cosa tan celestial y divina de ser estar vestida de novia en el altar y el pastor que te está casando voltearse a ti para preguntarte: ¿aceptas a este hombre? Y Cristo venir. Y tú irte en el rapto vestida de novia. ¿Qué cosa tan grande? Me dice: papi, reprendo y si lo cancelo en el nombre de Jesús. Yo me voy a casar, yo voy a tener familia. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Ella, igual como otras cosas que Dios ha hablado a su vida y a nuestra vida, ella sigue orando por eso en la voluntad de Dios. Pero si Dios te dio una palabra y no has hecho nada con ella, ni siquiera recordarla, ni siquiera orar por ella, ¿cómo esperas que se cumpla? Porque dice que lo que ellos guardan en el cielo son oraciones. Oraciones, no deseos, no intenciones. Oraciones es acción. Señor, tú me dijiste que mi suegra se mudaba de la casa. Perdón, no. Yo que dije que se venía para adentro, se iba para afuera, no sé, que era salva, quise decir, perdón, que mi suegra iba a ser salva también, porque aleluya. Dile al que está a tu lado: Dios puede usar ángeles para traer respuestas. Escúchame, por favor. Me doy cuenta que algunos de ustedes esto no tiene sentido tal vez. Porque cuando han orado a Dios por algo, sanidad, un milagro, por una situación personal o familiar,
la respuesta no ha llegado, el problema sigue, el dolor sigue, entonces han dejado de creer que funciona. Pero Dios claramente te dice que Él tiene un lugar donde guarda las oraciones de los santos. Dios te ama tanto como Padre. Dios te ama tanto como Padre que tus oraciones le interesan mucho, al punto que está dispuesto no solo a oírlas, sino a responderlas, si son hechas conforme a su voluntad. ¿Me sigues? Diga conmigo lo que voy a decir, repítalo conmigo. Los ángeles de Dios están conectados con la adoración a Dios, el cumplimiento de su palabra, con hacer que su voluntad se cumpla en la tierra, con proteger a su pueblo y con cuidar las oraciones de los santos y traer respuestas. Quiero que veas conmigo, por favor, Salmo 91, verso 11 al 13. Tenemos que leer esto. Pues a sus ángeles mandará. A sus ángeles mandará. Ya vimos que sí los envía. Vimos dos casos específicos en la Biblia. Hechos capítulo 2, Pedro estaba preso, la iglesia oraba a Dios por él, Dios mandó un ángel. Vimos a Zacarías, oraba con su esposa Elizabeth por un hijo, la iglesia oraba con él, Dios mandó un ángel y la respuesta. Es más, el mismo ángel Gabriel le trajo la respuesta a María. Le dijo: María, vas a concebir un hijo, se va a llamar Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo. El mismo ángel Gabriel. Y dice que Dios envía, mandará ángeles. ¿Para qué? Que te guarden camino a tu casa. ¿Cuántos caminos? Todos tus caminos. Verso 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. O sea, si tú estás buscando de corazón al Señor, hay ángeles de Dios que cuando el diablo quiere tenderte una trampa, quiere ponerte una tentación, el Espíritu Santo dentro te pone convicción. Pero hay ángeles que pueden agarrar y enderezar tu caminar, es sacarte ese día, hacer que no llegue la persona, que esa cita que llueva, para que no te encuentres por si pensabas fallarle a Dios. ¿Están ustedes acá? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:10? Esta parte de la Biblia es muy interesante y a muchos hombres de Dios nos inquieta, porque Jesús dijo en este pasaje: venga, hablando de la oración. Sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y Él les comenzó a decir: ustedes tienen que orar así. Y Él dijo esta parte: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. A nosotros nos parece simple esto, pero esto encierra mucho, mucho, mucho. Esto tiene que ver también con que Jesús oraba, o le decía a sus discípulos: oren para que aquí sea hecho como es hecho en los cielos. Y en los cielos, ¿quiénes hacen que se cumpla la voluntad de Dios? Los ángeles. Por eso es que ellos pueden ayudar en la tierra. Es más, te voy a mostrar un ejemplo. Vaya conmigo, Segunda de Reyes 19. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Está en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el libro negro, o en el iPad o teléfono. El rey Senaquerib, no le ponga nombre de su hijo así, era el rey asirio. Este rey quería el territorio que el pueblo de Dios tenía y los amenazó de llevarlos cautivos y quitarles el territorio. El plan de este rey malo era hacer esclavos al pueblo de Dios, quitarle la tierra, pero además de eso no le bastó y comenzó a burlarse del Dios de los hebreos y les decía cosas como estas. Segunda de Reyes 19, estamos ahora, vaya conmigo al verso número 33. Les decía: ¿qué Dios los va a librar de la mano mía si ningún Dios de las naciones los ha librado del rey asirio? Y se creía como un Dios. Entonces el pueblo de Dios, el rey Ezequías, empieza a tratar de resolver la situación. Le entrega el oro a este rey de la casa de Dios, pero empiezan a clamar y él busca al profeta de Dios para convocar una reunión de oración, para que guiar una reunión para buscar a Dios y pedir ayuda. Y oran y dice: por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, hablando de este rey malo. Verso 34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Dios guarda esta ciudad. O voy a repetirlo: Dios guarda esta ciudad. Dios guarda cada ciudad, que cada gente que vive en cada ciudad vele por la de ellos. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando en Orlando? Si usted es una persona espiritual, usted puede entender que no es casualidad. Matan a una cantante joven el jueves pasado, matan a 49 personas en un club, y un niño de 2 años es devorado o raptado o tragado por un cocodrilo en Orlando, en menos de 7 días. 3 tragedias. Yo le voy a animar que no sea una iglesia juzgona, porque ya escuché y vi en Facebook y no me interesa. No porque eran de esta clase,
Cristo murió por ellos. Cristo murió por ellos. Y Dios a mí no me ha llamado, ni a usted tampoco, a ser juez de nadie. La Biblia dice que Cristo vino a salvar al mundo y no a condenarlo. ¿Sabe qué hay que hacer en estos momentos? Alumbrar en las tinieblas. No ofender con la luz que hay en ti. Alumbremos en las tinieblas. Es cierto, tenía un estilo de vida que Dios odia, pero Dios los amaba a ellos como te ama a ti. Ahora, esto no es casualidad. Algo espiritual hay sobre esa ciudad. Dios guarda ciudades cuando el pueblo de Él que habita en ellas busca a Dios para que las guarde. Desde el último huracán Andrew, ni otro más ha tocado y destrozado esta ciudad. Después de aquel huracán, hubo parte de la iglesia que se volcó de corazón a buscar a Dios. Guarda nuestra ciudad, guarda nuestro estado, guarda nuestra ciudad. Y han venido huracanes que se han parqueado enfrente de las costas y se han desviado, se han ido para el norte, se han ido para otra parte y no han entrado. Y declaramos por fe que no van a entrar. La temporada está declarada de huracanes, pero declaramos que hay un Dios en los cielos que tiene guardada en su presencia las oraciones de esos santos de esta ciudad, no los perfectos, de aquellos que confiamos en Él, que fuimos redimidos por Cristo, donde le hemos pedido y le pedimos que guarde Miami, que guarde nuestra ciudad, que guarde nuestra vida, que guarde nuestra familia, que guarde nuestros hijos en el nombre de Jesús. Y dice que Dios le dice a su pueblo: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Verso 35. Vea esto. Y aconteció que aquella misma noche, ojo acá, ¿dónde están las oraciones del pueblo de Dios puestas? Ayúdame, ¿dónde están? En la presencia de Dios. No se agarre de la copa, porque algunos se van por la copa y se olvidan que están en la presencia de Dios. Tal vez es una copa, pero lo que más me interesa es que están en la presencia de Dios. ¿Dónde están guardadas? ¿Quiénes las tienen guardando? Ángeles en la presencia de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dice ahora. Ahí llegó otra hora. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y le puso zancadilla. ¿Perdón? Les da miedo decir esto porque creen que Dios es amor nada más. Dios es amor. Dicen, no, Dios es amor, pero Dios es justo. Y Dios usa ángeles también para traer juicio a los que se oponen a su voluntad. Este rey comenzó a creerse Dios. Este rey comenzó a burlarse. ¿Qué Dios los va a librar de mí? Yo soy Dios. Hasta ahí llegó. Mandó un ángel que mató en el campamento de los asirios a 180 soldados. Ve cómo no están conmigo metidos. Están en otra. ¿Cuántos mató? ¿A cuántos? ¿A cuántos mató un ángel? 185,000 soldados. Jesús dijo en Mateo 16, llamó legión de ángeles. Una legión romana, que es la palabra que Cristo utilizó para llamar legiones de ángeles, se compone de 4,800 soldados. Vaya conmigo a Mateo 26, pero mejor se lo voy a mostrar acá porque usted me está viendo raro, me está reprendiendo. ¿Cuántos mató un ángel? Hasta miedo les da decirlo. 185,000 personas que se oponían al pueblo de Dios. Mateo 16 le dije. Mateo 26, verso 53. Ya les aburre ya leer la Biblia porque han leído la Biblia que no han leído en todo el año algunos. Mateo 26, verso 53. Ya el espíritu de hermenéutica y de homilética se fue. Verso 53. Cristo está en un momento crítico de su muerte y le dice estas palabras a sus discípulos: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar? ¿Que no puedo qué? ¿Qué dijo Cristo que podía hacer? A mi Padre, y que Él no me daría 12 legiones de ángeles. ¿Cuántas Cristo dijo que podía pedir? Ojo acá, Cristo está a morir. La gente quiere que se compadezca de Él y Él dice, o está en su muerte: ¿tú crees que si yo no oro a mi Padre me manda 12 legiones de ángeles? Una legión, según esta palabra, tiene 4,800 soldados. Yo creo que ahí arriba no, eso. Ah, sí está. Tremendo, muchachos. Te botaste, brother. Te ganaste un abrazo mío.
Cristo dice, yo le puedo pedir a Dios en oración. Ojo acá, 12 legiones. ¿Cuántas? Y cada legión tiene 4.800 soldados. O sea, Cristo está diciendo a la gente que está criticando su muerte: ay, te mataron, ay, te vas a morir. No, esto se tiene que cumplir. Porque si yo quiero, oro al Padre, pido 12 legiones que vienen a ser 57.600 ángeles. ¿Cuántos? Mire, yo estoy viendo el rostro de algunos de ustedes que están por cualquier parte menos por esto. Por eso tengo que enfocarme y creer que aquellos que creen en la palabra de Dios como tal reciben el recurso que Dios tiene. Y algunos se duermen, otros se aburren, pero ahí le vamos por fe para que usted también sea bendecido. Señor, mándale un angelito, aunque sea de la guarda, Señor. Ojo acá, ¿cuántos ángeles dijo Cristo que podía pedir? Si un ángel mató 185.000 personas, soldados enemigos, quiere decir que 57.600 ángeles podrían destruir 10.656.000 personas. Eso es más de los habitantes que hoy día hay en la tierra. Porque aproximadamente, según el censo mundial, para el 2011 somos 7 billones. Y Cristo dice: a mi servicio tengo 12 legiones de ángeles. Si uno destruyó a 185, estas 12 legiones mías pueden destruir lo que está en la tierra completo. Algunos piensan que es un cuento. Y como piensan que es un cuento, la fe que Dios les dio para usar este recurso, que le sirva a usted, que pueda Dios usar seres espirituales para favorecerle, no puede ser. Porque no lo creen. Creen que está escrito ahí, pero no es para nosotros. En Mateo 4 dice que Cristo estaba siendo tentado. Y dice la Biblia que Dios envió ángeles a fortalecerlo. Como hombre necesitó fortaleza, y Dios envió ángeles a fortalecerlo, a darle fuerzas. ¿Cuántos a veces no han necesitado fuerzas para seguir? Fuerzas para seguir creyendo, fuerzas para seguir peleando. Dios puede, aparte del Espíritu Santo, que es el primero que está aquí, hay seres creados por Dios, ángeles de Dios, poderosos en fortaleza, que pueden ayudar a su pueblo. Amén, amén, amén. Ese amén está más amén. Es más, Hechos 12, verso 20, volvamos ahí. Hechos 12, verso 20 al 22. Volvamos ahí. Ahí hay otro ejemplo. Porque alguien dirá: esto fue en el Antiguo Testamento, esto no pasa en el Nuevo Testamento, esto no pasa cuando Cristo resucitó. Claro que pasa. Hechos 12, verso 20 al 22. El mismo rey Herodes Agripa, que mató a Jacob, discípulo y apóstol de Cristo, que tenía preso a Pedro, al cual quería matar. Y este rey llegó al extremo que no solamente perseguía a la iglesia de Cristo, sino que comenzó a decirle a la gente: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy como Dios, yo soy un Dios. Hasta allí entonces llegó esto. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornaba Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Había una amenaza más intensa sobre el pueblo de Dios. Verso 21. Y un día señalado, ¿quién señala eso? Dios es el que dice: ahora es, ahora viene, ahora se cumple, ahora viene la legalidad, ahora viene la salvación. Él tiene las cosas en su presencia, las peticiones de su pueblo. La iglesia está orando en aquel tiempo. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Verso 22. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Verso 23. Y al momento, un ángel del Señor, ¿un quién? Le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Esto fue después que Cristo resucitó. O sea, no es una cosa del Antiguo Testamento, es una cosa del Antiguo, del Nuevo Testamento y de hoy día. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos ha provisto como otro recurso el tener la ayuda no solo del Espíritu Santo para orar, sino de ángeles de Dios en la tierra? ¿Cuánto lo creen? ¿Lo cree de verdad? Ponte sus manos al Señor. En el Nuevo Testamento, una multitud de ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo. En el Nuevo Testamento, un ángel le dijo a José que recibiera a María como esposa y no la despreciara,
En el Nuevo Testamento un ángel le avisó a los magos dónde sería el lugar que nacería el Mesías, el bebé, el niño Jesús. En el Nuevo Testamento un ángel le advirtió en el Antiguo Testamento un ángel le advirtió a Josué que huyera a Egipto. Ángeles de Dios sirvieron a Cristo en el tiempo de la tentación en el desierto. Un ángel traía sanidad en el estanque de agua. Juan capítulo 5, cuando las aguas se movían, había poder para sanar a la gente. No era que el ángel sanaba, ellos traían la respuesta al pueblo de Dios. Un ángel fortaleció a Cristo en el Getsemaní cuando estaba orando, que su sangre salió por sus poros mezclada con el sudor. Un ángel también se presentó en la resurrección de Cristo en Lucas capítulo 24. 2 ángeles de Dios anunciaron que Cristo había resucitado cuando fueron a buscar los tumbas y le dijeron: a quien buscan, el que ustedes buscan no está muerto, está vivo. Ángeles de Dios que Dios envía para traer respuestas, para guardar y hacer que su palabra se cumpla, para guardar las oraciones de su pueblo, para proteger a su pueblo. Yo creo con todo mi corazón que muchas cosas que nos han pasado, de las cuales Dios nos ha guardado físicamente, especialmente ha habido un ángel de Dios guardándonos también y protegiendo, porque para eso Él los ha dejado. Y voy a cerrar con este pasaje, Daniel capítulo 10, verso 4 al 6. Daniel capítulo 10. Este es otro gran ejemplo. Otro gran ejemplo. Daniel capítulo 10, verso 4 al 6. Daniel dice, el hombre de Dios de oración, el profeta: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de aquel, verso 5, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, verso 6. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. O sea, Daniel describe este ser espiritual, y muchos estudiosos de la Biblia y predicadores creen y piensan, y a veces hemos pensado, que hay apariciones de Cristo como una figura del ángel de Jehová. Pero puede ser que sea Cristo, puede ser que no. Lo importante es que es un ser de Dios, alguien que Dios envió para ayudar, para proteger, para traer respuesta, para guardar, para evitar que los enemigos pudieran impedir que la palabra de Dios o el evangelio avanzara en esta tierra. Así que yo creo con todo mi corazón que hay un recurso poderoso, que son ángeles poderosos en Dios para el cumplimiento de su palabra, para hacer su voluntad en la tierra, para traer respuestas a su pueblo. Creo con todo mi corazón que las oraciones tuyas y mías están guardadas en la presencia de Dios, las que hemos clamado a Dios de corazón, conforme a su voluntad, oraciones que a Dios lo agradan. No ha llegado la respuesta, no pierdas la fe, no te desanimes, va a venir en el tiempo del Señor, en el tiempo que Dios ya determinó. Esas copas de oro se voltearán hacia la tierra y vendrá en forma de voz, en forma de sanidad, en forma de restauración, en forma de liberación, en forma de provisión. Pero la respuesta a aquello que hemos orado y seguimos orando a Dios viene en camino, en el nombre de Jesús, para la gloria de su santo nombre. ¿Lo crees conmigo? ¿Lo crees? Yo quiero invitarte en esta noche a ponerte de pie, y quisiera pedirle, por favor, si es usted tan amable, de cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Nadie dijo acá que oramos a ángeles ni adoramos ángeles. Nadie dijo eso. Yo no dije nada de eso. Dije que es un recurso más que Dios ha puesto como Padre para sus hijos, para su pueblo. La oración en acuerdo es poderosa. La oración en acuerdo, cuando 2 o más hijos o hijas de Dios se ponen de acuerdo en algo y oramos en el nombre de Jesús. Pero no es una oración de que ya oré y ya me fui, ya oré y ya lo dejé. El domingo algunos parecía que se sentían fuera de lugar, porque nunca participan de una reunión de oración en grupo. Y algunos parecía que no sabían dónde colocarse. Por eso Dios nos mandó a hacer algo como esto, porque nosotros oramos como grupos. Hay intercesores en la madrugada, hay intercesores en el teléfono, hay intercesores en las casas de paz, hay intercesores en los discipulados, intercesores antes de los servicios. Pero la iglesia como cuerpo en general, el día del culto, casi nunca hace esto. Aprovechar ese momento en la presencia de Dios, congregados en su nombre. Porque Él dijo que cuando nos congregamos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y entonces nos animó a creerle a Él, puestos en acuerdo, para pedir al Padre, para orar al Padre en el nombre de Jesús. Oramos el domingo, yo espero respuestas.
Oramos el domingo, pero no fue la primera vez que oramos el domingo. El domingo acumulamos más oración allá en la presencia de Dios. El domingo seguimos poniendo oraciones en esas copas de oro, en esas copas que los ángeles guardan delante de la presencia de Dios. Así que en esta noche le voy a pedir, ahí donde usted está, que cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a hacer primero esta oración, luego vamos a ministrar a Dios Padre nuestros diezmos y ofrendas, y luego nos vamos a poner de acuerdo para orar juntos por algo y creer que Dios envía las respuestas en su tiempo. Si hubiera algún amigo o amiga en medio de nosotros, si hubiera algún joven, adulto, anciano, matrimonio, familia, que nunca antes ha reconocido que ha pecado contra Dios. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios, que todos nacimos y fuimos concebidos en pecado. Todos nos apartamos de Dios por nuestro pecado. La Biblia nos enseña que a nosotros nos era imposible obtener el perdón de nuestros pecados. Por eso Dios tuvo que venir a la tierra a través de su Hijo Jesucristo, hacerse hombre a través de Jesús. Y Jesús tuvo que tomar nuestro lugar para llevar en Él nuestros pecados. Para Jesús tomar nuestros pecados, nuestras maldiciones, el pago de nuestros pecados era la muerte. Por eso Jesús tuvo que morir. Alguien tenía que morir. Nosotros no podíamos pagar ese precio, pues estábamos llenos de pecado, estábamos separados de Dios. Cristo vino a la tierra, fue tentado, fue perseguido, fue maltratado, fue escupido, fue rechazado, pero nunca pecó. Pero cuando fue a la cruz, Él se hizo pecado. Él no fue pecador como nosotros. Él nunca desobedeció a Dios. Él se hizo, Él se echó en su vida, Él se echó en su cuerpo el pecado entero de la humanidad. Llevó ahí nuestras enfermedades, nuestras maldiciones. Y cuando Cristo murió y su sangre fue derramada, eso satisfació, eso pagó el precio de todos nuestros pecados. Él se levanta de los muertos, se sienta a la derecha del Padre en los cielos. Por eso Jesús es el único camino a Dios. No es Buda, no es Mahoma, no es la religión, no es ninguna doctrina, ninguna creencia. Es solamente Jesucristo, el evangelio de Jesús. El fundamento de ese evangelio es: Cristo murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Así que Él está aquí hoy para ofrecerte ese perdón. Es algo voluntario que toda persona tiene que escoger. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de tradiciones. Estoy hablando de una relación con Dios a través de Jesús. Si hubiera en medio nuestro algún amigo, amiga, hombre, mujer, adulto, anciano, que hoy decide creer en Jesús como el Hijo de Dios que murió por ti, y decide recibir de Él lo que solo Cristo te puede dar: el perdón de tus pecados. La Biblia dice que Dios tiene que juzgar el pecado. Por lo tanto, si no nos arrepentimos de Él de corazón, Dios no puede, Cristo no puede quitar el pecado de nuestra vida. Pero cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios por haberle fallado, Jesús hace y toma ese pecado y nos hace libres. Así que yo quiero preguntarte: ¿habrá algún hermano también en la fe en esta noche? ¿Algún hermano cristiano o cristiana que se apartó de Dios y hoy necesita reconciliarse con Dios? Le voy a rogar a todos si pueden cerrar sus ojos, y voy a hacer la pregunta para que hagamos esta oración. Si hubiera alguna persona en medio nuestro que por primera vez quiere pedirle perdón a Dios y entregarle su vida a Jesús, creyendo que Jesús murió por ella en la cruz del Calvario, que Dios el Padre lo levantó de los muertos, o es un creyente, un cristiano que se apartó, se separó de Dios y necesita recuperar el gozo de su salvación, hoy puedes volver a comenzar de nuevo. Cuando yo cuente a 3, puede levantar su mano en alto si es la primera vez, la segunda vez, para hacer esta oración. 1, 2, 3. En el nombre de Jesús, donde quiera que estés, si hoy decides entregarle tu vida a Jesús, el Hijo de Dios, si decides pedirle perdón por tus pecados, puede ser que ya eras un creyente, pero te apartaste, te separaste, necesitas comenzar de verdad de nuevo. Él puede ayudarte hoy. Su Espíritu Santo está aquí, y hay ángeles de Dios también dispuestos a fortalecerte, a ayudarte a guardar tu camino. Si alguien levantó su mano, puede salir al pasillo para que oremos juntos en esta noche. La iglesia cierra sus ojos y cree conmigo, cree conmigo, cree conmigo. Porque hay una batalla en los cielos por los que van a ser salvos. Hay una batalla en los cielos por aquellos a los cuales el evangelio es predicado. Pero puede haber alguien en medio nuestro que necesita reconciliarse. Hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Si todos son hijos de Dios, si todos han nacido de nuevo, entonces les voy a pedir que todos levantemos nuestra mano y hagamos una confirmación de nuestra fe en Cristo. Y ustedes puedan decir después de mí: Padre Celestial,
creo con mi corazón para reafirmar mi fe en Jesús en esta noche, que Él murió por mí, por todos mis pecados. Señor Jesús, yo confieso que tú pusiste tu vida por mi vida, y Dios el Padre te permitió llevar el castigo que yo merecía. Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Por eso hoy yo tengo perdón, yo tengo salvación, yo tengo sanidad, yo tengo libertad, y puedo orar al Padre en tu nombre. Señor Jesús, te doy gracias por sanarme, liberarme, libertarme. Y hoy decido seguir buscando al Padre por medio de la oración en tu nombre, y usar todos los recursos que Dios Padre me ha dejado. Voy a orar personalmente. Voy a ponerme de acuerdo con alguien más de la iglesia para orar en tu nombre. Pero también voy a creer que Dios Padre puede enviar ángeles poderosos en fortaleza para que su palabra se cumpla en mi vida, y para que su voluntad sea hecha en mi vida en esta tierra. Padre celestial, creo lo que tú me has dicho, lo recibo ahora, y yo te pido que ese movimiento angelical esté activado en mi vida, la vida de mi familia, la vida de la iglesia, en el nombre de Jesús. Lo creo y estoy dispuesto y disponible a seguir orando para la gloria de Dios. Amén y amén y amén. Si tú lo crees, puedes juntar tus manos al Señor con un fuerte aplauso en esta hora.